Feliz tarde. Hemos decidido seguir el estudio y no dejarnos en incógnita, ya que es un tema bastante serio el que estamos tratando. Así que vamos a continuar. Por la gracia de Dios seremos bendecidos. Así que ahí tenemos el estudio, parte 2 de lo que empezamos en esta mañana, el patriota, lealtad incondicional. Antes de empezar, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Amante Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, en esta hora, ahora de estudiar tu palabra, pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes. Ayúdanos a entender este mensaje. Danos la fuerza para hacer las decisiones y tomar la acción que debemos de tomar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos, habíamos terminado de hablar de la apostasía de la nueva organización. Y que al estar en ella estamos nosotros apostatando de la verdad. Hablamos que hay crítica hacia los mensajeros, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que no importa cuán mal los mensajeros estén entregando ese mensaje, lo importante es que el pueblo sea amonestado, porque el pueblo no quiere ser amonestado. Ahora, ¿por qué es que el pueblo no quiere ser amonestado? Es porque en el pueblo se ha ido la presencia de Dios, como nosotros hemos leído, que no está en la Odisea. Por eso es que en la Biblia vemos que en el capítulo 3, versículo 20 dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Cristo está a la puerta de nuestros corazones y está llamando porque Él no está dentro de nuestros hogares. Ahora, si nosotros nos salimos del templo, ¿significa que tenemos que abandonar el nombre, los principios y las doctrinas? La respuesta corta es no, definitivamente no, mil veces no. Miren esto, en la carta 110, escrito en el 1902, durante la época que los líderes estaban debatiendo si querían hacer una nueva organización mezclada con el Estado, Elena G. de White escribió lo siguiente: no debemos de avergonzarnos de nuestro nombre, somos adventistas del séptimo día. Y esto ya lo estaba diciendo porque ese nombre chocaba contra el resto de las denominaciones y siempre éramos atacados, nos consideraban una secta. Y ella dice: nos avergonzamos de nuestro nombre. Contestamos: no estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias. Nuestro nombre, nuestra identidad es la prueba de las demás iglesias. En la carta 106, un año después, 1903, sigue diciendo ella: somos adventistas del séptimo día y nunca debiéramos avergonzarnos de llevar este nombre. Como un pueblo debemos colocarnos firmemente de parte de la verdad y la justicia. Así es como glorificaremos a Dios. Debemos ser librados de los peligros y no ser entrampados y corrompidos por ellos. Para que esto sea así, hemos de contemplar a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, hay una cita especial que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, página 144, párrafo 1, y quiero que ustedes presten atención. Sé que el primer sermón que tuvimos fue un sermón fuerte, pero era necesario porque lo que vamos a leer no es para aquellos que quieren quedarse sentados en sus casas sin hacer nada. Lo que vamos a leer es para aquellos que quieren levantarse y hacer la obra de Dios, de salir y predicar el mensaje de los tres ángeles que por tanto tiempo se ha estado, en otras palabras, suavizando y filtrando demasiado, porque queremos hacerlo de la forma apropiada, con el tono apropiado y las palabras apropiadas. Mis queridos, ya no estamos en tiempo para eso. Estamos en tiempo para predicar las cosas tal como soy. Y les voy a decir una cosa. Aquí en el Clamor de Medianoche, nosotros en ningún momento nos hemos expresado, y si eso ustedes lo han entendido, les pedimos disculpas. En ningún momento nos hemos expresado pensándonos que somos iguales que los pioneros y que Lutero. Lo que sí somos nosotros es el martillo que usaron ellos, como lo hizo Lutero para clavar las 95 tesis. Eso es lo que somos nosotros. Ese martillo que está siendo usado por Dios, por la gracia y la misericordia de nuestro Redentor Cristo Jesús. Nosotros no nos sentimos igual en el nivel de los pioneros porque ellos fueron tocados de una forma maravillosa por Dios. Y aún estamos esperando nosotros esa experiencia que ellos recibieron, que muy pronto sabemos que vamos a recibir, porque Dios está preparando a su pueblo para la lluvia tardía. Pero ahora yo quiero que ustedes presten atención a esta cita.
Los hombres emplearán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. ¿Qué hombres? Estamos hablando de la iglesia católica, Babilonia, los bautistas. No, mis queridos, son los hombres dentro de la iglesia. Dicen los hombres emplearán todos los medios para hacer menos prominente la diferencia entre los adventistas del séptimo día y los observadores del primer día de la semana. Si no me creen, miren lo que ella mismo dice, porque ella aclara este tema. Se presentó ante mí un grupo bajo el nombre de Adventistas del séptimo día. Fíjense, ¿cuáles fueron los medios? Quienes estaban aconsejando, ¿cómo fue que fueron presentados esta gente? Dando consejo que la bandera o señal que nos hace un pueblo distinto no debería ser exhibida de manera tan llamativa. Fíjense ustedes, mis queridos, y hoy en día eso está pasando. Quiero que miren los ejemplos en pantalla. Ya no son iglesias adventistas del séptimo día, ahora son iglesias con nombres. Ahora son iglesias adventistas. No dicen adventistas del séptimo día para no vernos separados. Incluso en muchos estados, aquí en los Estados Unidos, por lo menos lo que hemos podido nosotros verificar. No sé en Sudamérica, no sé en Europa y no sé en África y menos en Asia. Pero lo que sí hemos podido verificar es que las están empezando a llamar iglesias de la comunidad. Ya no son adventistas del séptimo día, ahora son iglesias de la comunidad. Pues afirmaron, sigue diciendo la cita, que esta no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. Pero este no es un momento para bajar nuestros colores. En inglés se hace referido a lo que es el estandarte. Nuestros colores son las banderas, el estandarte, para avergonzarnos de nuestra fe. No, miren cómo ella termina. Este estandarte distintivo, descrito con las palabras, aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, que es el testimonio, que es el espíritu y profecía, se llevará por todo el mundo hasta el final de la gracia. La predicación del evangelio y lo que tiene que ver con el pueblo adventista el séptimo día, el verdadero, no el corporativo, llegará hasta el final de la gracia. Si bien se debe aumentar los esfuerzos para avanzar en diferentes localidades, no se debe encubrir nuestra fe para asegurar el patrocinio. La verdad debe llegar a las almas a punto de perecer. Y si de alguna manera está escondido, Dios es deshonrado y la sangre de las almas será y la sangre de las almas serán sobre nuestras vestiduras. Ahora, es importante que nosotros tengamos el estandarte que Cristo nos entregó, que tiene que ver con los pilares de nuestra fe, tiene que ver con nuestro nombre adventista el séptimo día, tiene que ver con nuestras creencias fundamentales. Claro que es importante. Miren esto. The Youth Instructor, 30 de marzo de 1893. Ella escribió esto. Ella dice, los que están bajo el estandarte manchado de sangre del príncipe Manuel deben ser soldados fieles en el ejército de Jesucristo. El estandarte es nuestro nombre y es nuestra fe. Ahora, eso está añadido, ¿ok? Sigue diciendo la cita. Nunca deben ser desleales, nunca deben ser falsos. Muchos de los jóvenes se ofrecerán como voluntarios para apoyar a Jesús, el príncipe de la vida. Pero si quieren continuar de pie con él, deben mirar constantemente a Jesús, su capitán, para recibir sus órdenes. No pueden ser soldados de Cristo y sin embargo unirse a la confederación de Satanás y ayudar a su lado, porque entonces serían enemigos de Cristo, traicionarían cometidos sagrados. Y esta confederación de Satanás no tiene que ver con el pueblo mundano, tiene que ver con el pueblo ecuménico. Todo movimiento ecuménico es la confederación de Satanás, mis queridos. Ahora, en la palabra, miren lo especial que se encuentra en Apocalipsis 12, 17, 13, 7 al 8 y también en Daniel. Se repiten las mismas palabras. Entonces el dragón fue airado contra la mujer y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Estamos hablando del remanente, ¿verdad? Ahora, en el versículo 7, el capítulo 13 y 8 nos dice que le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. Ahora, la palabra en griego sí se traduce a vencerlos, se traduce también a matarlos, se traduce también a atraparlos, pero en el original de arameo no aparece de esta forma. Ahora, yo quiero que ustedes me escuchen lo que yo estoy a punto de decir. Yo no creo que necesariamente
Apocalipsis 13:7 haya sido traducido correctamente. No obstante, no le cambia el significado, aunque esté traducido aquí de una forma inapropiada. Porque sí se va a hacer guerra contra los santos, los van a perseguir y van a haber mártires, y también el pueblo va a ser esparcido. Ahora, me gusta más la palabra esparcido que vencerlos, porque es la palabra que yo veo en Daniel 12:7, y esa palabra es más específica, ¿verdad? Dice, también le fue dada potencia sobre toda tribu, pueblo, lengua y gente, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están en escrito de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. En Daniel 12 vemos que dice, yo Daniel miré y aquí otros dos que estaban, el uno de esta parte a la orilla del río y el otro de la otra parte a la orilla del río. Ahora, les quiero dejar saber esto. Apocalipsis 13, Daniel 12, Apocalipsis 11 están escritos en una forma de quiasmo. Y les recomiendo mucho que lo estudien de una forma de quiasmo. El quiasmo se estudia de la siguiente forma. Primer versículo con el último, segundo con el penúltimo, etc. Hay otros tipos de quiasmo, pero bueno, ahí dejaremos que Dios les muestre a cada uno de ustedes. Pero presten atención, en el orden que está Daniel 12, él miró y aquí estos dos estaban, el uno estaba aparte de la orilla del río y el otro a la otra parte de la orilla del río. Y dijo uno al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí el varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra, su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y la mitad. Y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serían cumplidas. Y se le dijo a Daniel que estas palabras estaban cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento, que es el tiempo del fin después de 1844. Apocalipsis 11, 1 al 7 también nos habla de algo interesante. En el versículo 5 al 7 nos dice que si alguno quiere dañar, para referencia a los dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiera hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueve en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra en toda plaga cuantas veces quisieron. Y cuando ellos hubieran acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí en Apocalipsis 11 se usa la palabra matar. En Apocalipsis 13 se usa la palabra vencerlos. Y en Daniel 12 aparece la palabra esparcimiento. Viene una crisis, viene una guerra, viene una batalla. Y les prometo que vamos a preparar un estudio de Daniel 12, Apocalipsis 11 y Apocalipsis 13, junto con el 17 y 12, que los va a ayudar mucho a entender lo que estamos hablando en este momento. Pero es que ahora mismo este no es el tema y no quiero desviarme del tema. Pero les prometo que esto lo vamos a aclarar, porque aquí hay mucha tela para nosotros cortar. Ahora, en Apocalipsis 14, 1 al 4, nos habla sobre este grupo de santos, de este grupo de personas que van a estar reunidos en el tiempo final, que son los 144,000. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere, y son hombres por primicias para Dios. Fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. ¿Por qué? Porque en Isaías 10, 20 al 21 se cumple la promesa que nosotros vemos cumpliéndose en Apocalipsis 14. Y vayan en sus Biblias, Isaías 10, 20 al 21 dice: y los árboles que quedaron en su bosque serán en número que un niño los puede contar. Queriendo decir, no es un número muy grande. Y acontecerá en aquel tiempo que los que hubieran quedado de Israel, los que hubieran quedado, obviamente sucedió algo y quedaron, estamos hablando del remanente. Y los que hubieran quedado de la casa de Jacob, otra vez una referencia al remanente, 144,000 son los que pasan por la experiencia de Jacob, y el resto de los otros cristianos, en este caso está representado por Israel, nunca más se estriben sobre el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, Santo de Israel. El Santo de Israel es Cristo Jesús. La verdad que la palabra está hablando aquí es el sello, que, como dice Ellen White, es un afianzamiento en la verdad intelectual y espiritualmente. Las reliquias se convertirán, las reliquias de Jacob, al Dios fuerte. Queriendo decir que para el tiempo final ellos van a estar apoyados en la verdad. Por eso es que ellos siguen al Cordero por donde sea que él vaya. Ahora, en Oseas 2,
capítulo 20 al 23, vemos estas palabras de Isaías similarmente repetirse, pero de una forma diferente. Dice, y te desposaré conmigo en fe. ¿Ve? El matrimonio que Dios tiene que va a tener con su iglesia, cuando Cristo se vaya a casar con su iglesia, la iglesia va a ser desposada en fe y ellos conocerán a Jehová. Y será que en aquel tiempo responderé diciendo, yo responderé a los cielos y los cielos van a responder a la tierra y la tierra va a responder al trigo. El trigo representa a Cristo, Cristo representa la palabra. Y el trigo responderá al vino y al aceite. El vino representa la sangre de Cristo vertida en la cruz y el aceite su Santo Espíritu que viene a nuestras vidas. Y ellos responderán a Jezreel. Jezreel es el primogénito hijo varón que es traducido a Armagedón. El vino es Cristo, el aceite es su Espíritu Santo. Armagedón, tú unes estas cosas y tú tienes la lluvia tardía a los 144,000 en el monte Meguido. Figurativamente o literalmente estamos estudiando. Pero aquí hay algo interesante, mis queridos. Y es que cuando nosotros estamos viendo que la palabra se une, hay un versículo que usan mucho los trinitarios, primera de Juan 5:7 o 5:8, que dice, y estos tres son los que dan testigo, el Espíritu, déjame buscarlo un momentico, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Mis queridos, el aceite representa al Espíritu, el vino representa la sangre de Cristo y el agua representa a Cristo. Cristo es el agua viva. Estos tres que dan testimonio es la función que hace Cristo en nuestras vidas. Por eso es que los tres concuerdan. Y el versículo 23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de lo Ruama y le diré a lo a mí, el que no es querido, le diré, pueblo mío eres tú, y él dirá, Dios mío. Ahora, todo esto va a suceder en el medio de una guerra. Y yo quiero que ustedes miren esta visión de la guerra, que ya estamos llegando al terminar este estudio. Un poquito más corto que el que hicimos esta mañana. Pero miren esta guerra. Una visión de la guerra. En visión vi 12 ejércitos en terrible conflicto. Esto está, por cierto, en Testimonios para la Iglesia, tomo 8. En visión vi 12 ejércitos en terrible conflicto. Un ejército estaba encabezado por estandartes con las insignias del mundo, ¿verdad? Ejército número 1, insignias del mundo. El otro estaba encabezado por el estandarte ensangrentado del príncipe Emmanuel. Ejército número 2, pueblo remanente. Estandarte tras estandarte quedó arrastrado por el polvo a medida que compañía tras compañía del ejército del Señor se unía al enemigo y tribu tras tribu de las filas del enemigo se unían con el pueblo de Dios que guardaban los mandamientos de Dios. Eso es interesante, que estamos viendo que de parte de la compañía de Dios muchos se pasan al enemigo y de parte de las tribus del enemigo muchos se pasan para Dios. Un ángel que volaba en medio del cielo puso el estandarte de Emmanuel en muchas manos. Ahora yo quiero que ustedes se imaginen, aquí hay una batalla, hay una confusión. Mucha gente están peleando físicamente. Ahí espada contra espada, escudo contra escudo, escudo contra escudo. Tú no sabes quién es quién y quién está de parte de quién. Y ahora viene un ángel volando y rápidamente le va entregando estandartes, ¿verdad? Él va entregando estandartes de Emmanuel a muchas manos. Mientras un poderoso general clamaba a gran voz, pongan en fila, que los que son leales a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo, el Espíritu profecía, tomen ahora su posición, salid de en medio de ellos y apartaos. Fíjense ustedes, mis queridos, habíamos terminado el estudio esta mañana hablando de que es orden divina el apartarnos. Porque la gente cree que no podemos apartarnos porque nos apartamos la verdad. Nadie está hablando de apartarse la verdad. Y la iglesia no es infalible. La palabra es infalible. Pero aquí estamos hablando de ser apartados. Ahora, ¿dónde es que está el ser apartados? Miren estos textos que les voy a poner en pantalla. Miren lo que dicen. Primer texto, Isaías 52:11. Apartaos, apartaos, salid de allí, nada inmundo toquéis, salid de medio de ella, la iglesia, purificaos vosotros que lleváis las vasijas del Señor. Y tú me dirás, no, pero ese texto está fuera de contexto. Bueno,
Y si vamos a Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Desechando toda inmundicia. La misma orden que vemos en Isaías 52:11. La misma orden que vemos nosotros en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 17. Por tanto, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y esta orden se repite directamente para nuestro tiempo. Apocalipsis 18 es para nuestro tiempo. Salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus plagas. Porque Dios, ¿qué cosa? La va a destruir. Mis queridos, si seguimos leyendo, apartados, fíjense, los que recibieron el estandarte. La batalla rugió. La victoria alternaba de un lado a otro. O sea que no se sabía aquí quién va ganando y quién va perdiendo. Ahora los soldados de la cruz se dieron como cuando un postaestandarte se desmaya. Queriendo decir que ellos se retiraron. Pero todo esto es una estrategia. Pero su aparente retirada fue solo para ganar una posición ventajosa. Se escucharon gritos de alegría, se elevó un canto de alabanza a Dios y las voces de los ángeles se unieron en el canto mientras los soldados de Cristo plantaban su estandarte en los muros de las fortalezas que hasta entonces estaba en el poder del enemigo. O sea que la iglesia era la fortaleza, ellos se retiraron y parecía que perderíamos. Porque nos apartamos de la iglesia, nos apartamos del edificio, de la corporación. Aparentemente parece ser que perdimos. Pero en realidad lo que el Señor hizo fue que Él nos reunió en un lugar y ese lugar que Él nos reunió fue una fortaleza. Y ahí todos los que tenían el estandarte pusieron en el estandarte. Pero no fue el lugar que nosotros dejamos. Recuerden, la orden fue apartaos. Y lo que supuestamente parecía que era una retirada, en el lugar donde ellos se retiraron, ahí era una fortaleza. El capitán de nuestra salvación ordenaba la batalla y enviaba apoyo a sus soldados. Su poder se mostró poderosamente, alentándolos a llevar a la batalla hasta las puertas. O sea, directamente en contra de la fortaleza. Les enseñó cosas terribles en justicia, mientras los guiaba paso a paso, venciendo para vencer. Por fin se obtuvo la victoria. El ejército que seguía el estandarte con la inscripción, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús triunfó gloriosamente. ¡Wow! Y mis queridos, yo sé que muchas veces yo los entiendo, que hay veces que uno predica fuerte y que uno predica con mucho entusiasmo y hay veces que levantamos nuestra voz, pero es que cuando yo leo estas cosas, me siento que ya estoy en esa batalla. Me siento que ya estoy en esa guerra. No la puedo palpadear, no la puedo ver, no la puedo leer, pero sé que está ahí. Porque nuestra lucha es contra espíritus y demonios. Y ellos nos rodean buscando una oportunidad para aplastarnos. En el medio de la batalla nadie se está hablando en voz baja. Todos nos estamos gritando. Cuidado con tu espalda. Mira a tu izquierda, mira a tu derecha. El enemigo está buscando formas y mil formas de penetrar tu corazón, de penetrar tu hogar, de penetrar tu familia, tu matrimonio. Es necesario que de vez en cuando se escuche un grito. Sigue diciendo en Mensajes Selectos, tomo 2, página 379 a la 380, y también están reflejando a Cristo, página 226. Hay muchas doctrinas vigentes en nuestro mundo, muchas. Hay muchas corrientes religiosas que cuentan sus miles y decenas de miles, pero no hay sino una que lleva la inscripción y el sello de Dios. Y esa inscripción es adventistas del séptimo día, los que guardan el mandamiento de Dios y tienen la fe de Jesús, que es el Espíritu, profecía. Hay una religión del hombre y hay una religión de Dios. Debemos tener nuestras almas clavadas a la roca eterna, mis queridos. Y ahora fíjense que ella dice que hay una religión del hombre y hay una religión de Dios. Hay varias corrientes religiosas, pero entre estas hay una que en específico es de Dios y hay una que en específico es del hombre. Presten atención, que aquí viene lo duro, aquí viene lo fuerte. Satanás obrará sus milagros para engañar. Establecerá su poder como supremo. La iglesia puede parecer que está a punto de caer,
Pero aquí la iglesia se está refiriendo a la corporación, se está refiriendo al edificio, se está refiriendo a lo que es la institución adventista del séptimo día, o se está refiriendo al pueblo, al cual Dios envió un ángel entregándole un estandarte y les dijo: salid y apartaos. Por eso es que esa retirada parece que la iglesia está por caer, porque el pueblo de Dios está saliendo. El pueblo de Dios se está alejando. Hay mucha confusión en esas reuniones religiosas. Hay mucha confusión en esos edificios religiosos que tienen el supuesto nombre. Y parece ser que el pueblo de Dios va a desaparecer. Porque ahora se están reuniendo en pequeños grupos en sus hogares. Se están reuniendo 2 o 3. Se están juntando amistades. Una supuesta retirada. La iglesia puede parecer que está a punto de caer, pero no cae. Permanece mientras que los pecadores en Sion serán zarandeados. Mis queridos, estos pecadores en Sion, ¿son los que se van a perder o también incluye al pueblo de Dios? Fíjense ustedes que Sion es el monte santo, es la ciudad santa, representa el cielo. Físicamente allá no hay pecadores, pero los que van a componer la santa ciudad de Jerusalén, que va a ser puesta en el monte santo, los pecadores, tú y yo, empezando por mí, seremos zarandeados en ese momento que la iglesia parece ser que está a punto de caer, pero no cae. Este es el verdadero zarandeo. No es que los malos se van a ir. Eso es lo que nos han enseñado, que los malos van a abandonar el edificio, que los malos van a abandonar la fe. No, los malos van a abandonar la fe. Estén en el edificio o no estén. Pero nosotros vamos a ser zarandeados. Mientras los pecadores en Sion son zarandeados, ¿y los buenos dónde están? Porque el zarandeo es que la paja queda separada del precioso trigo. Esta es una prueba terrible, pero sin embargo debe tener lugar. En la visión de la batalla, vimos que no se podía ver al principio quién tenía la victoria, porque del bando de Dios muchos se pasaban para el bando de Satanás, y del bando de Satanás muchos se pasaban para el bando de Dios. Y en el medio de esta batalla, en el medio del ajetreo, en el medio del choque y de espada y de escudo, que es la batalla espiritual que estamos viendo ahora, nosotros estamos siendo zarandeados. Y esa inmundicia, ese lodo, entonces ahora se está cayendo. Y ahora se nos está cayendo toda esa ropa sucia, todo ese pecado, todas esas cosas a nosotros se nos están cayendo. Y entonces ahora, mis queridos, dice: ninguno sino aquellos que han sido vencidos por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio, serán hallados con los leales verdaderos, sin mancha ni mancha de pecado, sin engaño en sus bocas. Debemos ser despojados de nuestra justicia. Ese es el zarandeo, ayudarnos a despojarnos de nuestra justicia propia y ser revestidos con la justicia de Cristo. Ahí en escritos de Elena de White, folletos, una mirada al conflicto, vemos otra cita donde ella nos ayuda a aclarecer, a dar un entendimiento más claro sobre este tema, mis queridos. Esta es la escena que se me presenta, pero la iglesia aún debe luchar contra enemigos visibles e invisibles. ¿Hay hombres infiltrados entre nosotros? Claro que sí. Dice ella que las agencias satánicas en forma humana están sobre el terreno. Los hombres se han confederado para oponerse al Señor de los ejércitos. Esa confederación no son los católicos, no es el Congreso, no son los bautistas, no es Babilonia, mis queridos, están dentro de la iglesia. Estas confederaciones continuarán hasta que Cristo deje su lugar de intercesión ante el propiciatorio y se vista las vestiduras de la venganza. Las agencias satánicas están en todas las ciudades organizando diligentemente, no en el campo, en las ciudades, diligentemente en partidos a los que se oponen a la ley de Dios. Los santos profesos, los incrédulos declarados toman su posición con estos partidos. Y este no es el momento para que el pueblo de Dios sea débil. No podemos darnos el lujo de estar desprevenidos ni por un momento.
En Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 224, nos dice que nuestro nombre, Adventista del Séptimo Día, lleva las verdades características de nuestra fe al frente de la batalla, y convencerá la mente inquisitiva. Como una flecha de aljaba del Señor, herirá a los transgresores de la ley de Dios y los conducirá al arrepentimiento hacia Dios y a la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos, ya estamos llegando al fin del estudio de esta mañana. Miren lo que dice esta cita, que se encuentra en Testimonios para la Iglesia, tomo 1, el nombre de nuestra denominación, página 204-205. ¿Se acuerdan aquella cita que habíamos leído esta mañana que hablaba sobre la nueva organización? Esto está en ese contexto, en ese capítulo. Miren lo que dice ella. Recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. La adopción de un nombre por el pueblo remanente. O sea, que el remanente adopta un nombre. Se me presentaron dos clases de personas. Estas dos clases están dentro de la adopción de un nombre. Fíjense ustedes. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. ¡Wow! Las grandes organizaciones y los miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. No es a la institución papal, a una institución que es papal. ¿Se acuerdan aquella cita que yo les leí el mes pasado? Donde el mismo Neil Wilson dijo que hay otra denominación, institución verdaderamente católica, y es la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ahí tienes una bandera roja para que investigues esta cita con la que vimos de Neil Wilson. Sigue diciendo, observaban el primer día de la semana como día de reposo del Señor. Y tú me dirás, hermano, por ahí no está hablando de los adventistas nominales, ahí estamos hablando de los del domingo. Dale calma, vamos a ver cuándo es que esta revelación sucede. La otra clase, en la cual habían pocas personas, se posternaba ante el gran legislador, observaba el cuarto mandamiento. Los rasgos peculiares y prominentes de su fe eran la observancia del séptimo día y esperaba la aparición de nuestro Señor en el cielo. El conflicto se desarrolla entre los requisitos de Dios y los de la bestia. El primer día, institución papal que contradice directamente el cuarto mandamiento, ha de ser usado todavía como una prueba por la bestia de dos cuernos. Los Estados Unidos. No tiene nada que ver con Roma aún. Y entonces la solemne amonestación de Dios declara la penalidad en que incurren los que se postran ante la bestia en su imagen. Beberán el vino de la ira de Dios, que es derramado sin mezcla en la copa de su indignación. No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. Ese nombre, mis queridos, es el nombre adventista del séptimo día, que es una reprensión permanente para el mundo protestante. En él se halla la línea de demarcación entre los que adoran a Dios y los que adoran a la bestia y reciben su marca. El gran conflicto se desarrolla entre los mandamientos de Dios y los requisitos de la bestia. Y debido a que los santos guardan los 10 mandamientos, el dragón hace guerra contra ellos. Si quisieran arriar el estandarte y renunciar a las peculiaridades de su fe, el dragón se aplacaría. Pero ellos excitan su ira porque se atreven a levantar el estandarte y a desplegar su bandera en oposición al mundo protestante que adora a la institución. Ahora están adorando a la institución de ¿qué cosa? Del papado. Pero en esa primera parte de la cita, recibí una revelación acerca de la adopción de un nombre por el pueblo remanente. Y se me presentaron dos clases de personas. ¿Cuál es el contexto? Pueblo remanente, adopción de un nombre. Una abarcaba las grandes organizaciones cuyos miembros profesan ser cristianos. Estos hollaban la ley de Dios bajo sus pies y se postraban ante una institución papal. Observaban el primer día de la semana como día de reposo y la otra clase no. ¿A qué se refería ella? Miren, mis queridos, conflicto de los siglos, la iglesia y el poder civil. Que ya vamos a terminar con esto. Esto está poderoso. Presten atención. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil,
Fíjense, la iglesia no es solamente la iglesia católica romana. Estamos hablando de la iglesia en general durante todas las edades. Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, en el tiempo de Jesús fueron a Pilato, en el tiempo de Roma, la iglesia católica fue a Roma. En el tiempo actual, la iglesia adventista ha ido al poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus doctrinas. Pero fíjense ustedes, aquí está en el contexto de la iglesia católica. Presten atención. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mundanos manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia. ¿Ve? Restricción de libertad de conciencia. Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Aquí la palabra disidente es positiva, no es negativa. Los disidentes son aquellos que abandonan un credo. Y yo no sé si ustedes saben esto, pero los pioneros y Elena G. de White dijeron que si hacíamos un credo era apostasía. Hoy en día tenemos varios credos. Durante los siglos XV, XVI, y XVII, miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus iglesias y muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el martirio. Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. Hoy la apostasía dentro de la iglesia adventista está haciendo lo mismo. Y esto preparó el camino para el desarrollo del papado. Esto fue lo que sucedió antes, simbolizado por la bestia. San Pablo lo predijo al anunciar que vendrá la apostasía y sería revelado el hombre de pecado. Segunda de Tesalonicenses 2:3. De modo que, fíjense ustedes, ahora pasó al pasado, ahora estamos en nuestro tiempo, de modo que la apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen de la bestia. Y tú me dirás, hermano, ¿qué es lo que tú me estás diciendo? No te lo estoy diciendo yo, mi querido hermano. Lo que tú estás leyendo es que así como la iglesia católica, la iglesia primitiva se convirtió en la iglesia católica, buscó la ayuda del gobierno civil para imponer sus doctrinas, la Trinidad, todas estas cosas por las cuales ellos mataron a la gente. Así nosotros vemos bíblicamente que en estos últimos días, la iglesia que ahora que Dios trató de levantar, que fue el pueblo adventista, apostató. Se convirtió en apostasía. Aquí dice, fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil. ¿Cuándo fue que se hizo la apostasía? Nueva organización. Y lo leímos esta mañana. Nueva organización fue la apostasía adventista. Esa apostasía adventista conllevó a la iglesia a buscar ayuda del gobierno civil. Recibiendo incluso hoy en día, con el tema de la pandemia, recibieron millones y millones y millones de dólares. Esta apostasía en la iglesia preparará el camino para la imagen. Preparará el camino para la imagen. Elena White vio dos grupos adoptando un nombre en el remanente. Unos estaban las grandes instituciones, los grandes edificios, tenían dinero, tenían esto, tenían lo otro, pero ellos pisoteaban el sábado y ellos estaban postrándose a una institución papal, no la institución papal como lo vimos al final, que todo el mundo terminará la institución papal, a la bestia de dos cuernos. Poder de iglesia, poder civil unidos. Eso está más claro que el agua. Y la otra mantuvo el estandarte, mantuvo el nombre adventista del séptimo día sin querer cambiarlo como estamos viendo que quieren hacer. La iglesia militante que somos nosotros, que es esa iglesia que nosotros vimos en esa visión, en esa batalla, triunfará, pero aún no es la iglesia triunfante. Dice ella, los baluartes de Satanás nunca triunfarán. La victoria acompañará el mensaje del tercer ángel. Así como el capitán de la hueste del Señor derribó los muros de Jericó, el pueblo que guarda los mandamientos del Señor triunfará y todos los elementos opositores serán derrotados. Testimonios para los ministros, página 410. Y para terminar, yo termino con ustedes con mi versículo favorito. Isaías 54, 17. Para mí se ha convertido como en un salmo poderoso. Me lo repito cada día. Cuando me siento débil, cuando me siento que se me viene encima el mundo. Cuando las críticas a las personas llegan hasta lo más sumo en el corazón.
y uno ya no tiene más ganas de seguir. Me acuerdo de este versículo, Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Mis queridos, con este tema hemos querido presentar que estamos en guerra. Nuestro capitán está al frente. Tenemos nuestra bandera, tenemos nuestros colores, tenemos un nombre que representa a nuestro escuadrón, como dice Daniel 12. Y ese nombre es Adventistas del Séptimo Día. Sigamos con nuestro estandarte que Cristo nos ha dado la victoria. Iglesia militante, Brigada Adventista del Séptimo Día. En esta mañana predica con poder, Maranata. Cristo viene pronto. Sin importar lo que pase, mis queridos, ustedes tienen que ser todos pioneros. Ustedes tienen que ser todos patriotas. Ustedes tienen que ser todos soldados. ¿Cómo nosotros vamos a esperar que las demás iglesias escuchen el llamado de salir si nosotros no estamos dando el ejemplo primero de alejarnos de la apostasía? No soy yo quien declara que la nueva corporación, que la nueva organización de apostasía fue la profeta. Si lo quieres creer, gloria a Dios, mi querido hermano. Si no lo quieres creer, lo único que me queda por ti es orar. Dios es quien está guiando esta obra. Dios es quien está al frente de esta batalla. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 20 al 22. Y bueno, el 18, léelos el 18. Y muchos saldrán de entre nosotros porque no eran de nosotros. Pero cuando dicen saldrán de nosotros, no es que están saliendo de la iglesia. En ningún momento dice que salen de la iglesia. Salen de entre nosotros. Como grupo, como pueblo. La corporación ha querido poner la idea de que el edificio es la salvación. Si tú vas al edificio, tú estás bien. Si tú no vas al edificio, tú estás mal. Mis queridos, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Les voy a mostrar algo. Vayan en sus Biblias a Ageo. Y en sus Biblias van a notar que Dios tenía un mensaje para el profeta. Para el profeta Ageo, para dárselo a Zorobabel y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Versículo 7, así ha dicho Jehová a los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subir al monte, traed madera, reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. En ese tiempo, Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel que fueran a edificar su casa. Pero miren ustedes, ¿cuál es el mensaje? ¿Cuál es el templo que tiene que ser reedificado hoy en nuestros tiempos? Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19 al 20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Porque Dios lo envía. Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto, honren con su cuerpo a Dios. El templo que Dios está mandándonos hoy a nosotros, para nosotros construir, para nosotros hacer, no es un templo físico, mis queridos. Ese templo es específicamente nuestros cuerpos. Por eso es que en Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y mucha gente cree que este versículo tiene que ver solamente con comida. La comida es parte y es una pequeña porción, pero no lo es todo. Fíjate que el mismo Cristo le dijo a sus discípulos, le dijo a los fariseos, lo que contamina el cuerpo no es lo que entra, sino lo que sale, mis queridos. Este es el templo que Dios hoy está enviando a su Espíritu para levantar y despertar a su pueblo para que construyan cada uno su templo, sus cuerpos.
para que sean edificados en Cristo, para que Cristo sea su roca, su fundamento, sus paredes, su fortificación. Este es el templo por el cual tenemos que preocuparnos. Y no, una vez más, no tiene nada que ver con comida. Esto es un tema espiritual, mis queridos. Lo que contamina no es lo que uno ingiere, no es lo que la boca traga, es lo que sale por la lengua. Dios quiere que tomes una decisión. Él quiere que te apartes de la apostasía. Él quiere que tú hagas algo. Cuando estés con un hermano, comparte la verdad. Si el hermano no te acepta la verdad, o si te la acepta al cabo del tiempo, pero no se una a la obra contigo, Él te está pidiendo que tú ores para que tu templo no sea algo sucio, o que tu templo no sea afectado por el pecado. Ya le hemos leído a ustedes que la misma Elena G. de White en su tiempo tuvo que separarse de las congregaciones por la cantidad de frivolidad y de personas que profesaban ser cristianos que no lo eran. Ha llegado el momento de que salgas de la apostasía y te reúnas con los verdaderos. En todas partes del mundo hay un pueblo remanente. En todas partes. No existe un lugar. Dios no quiere que tú ahora vayas a buscar a mudarte a un lugar donde estén todos reunidos. Eso no es bíblico. Dios quiere que por todas las partes del mundo hayan personas. Vayan de dos en dos a predicar, dice el Señor. Esparcíos para que el mensaje sea llevado. No que se concentren todos en una iglesia todos los sábados. 150, 180, 200, 300 miembros ahí sentados, escuchando a las mismas personas todos los sábados. No, mis queridos. Eso nunca fue plan de Dios. El plan de Dios fue la obra misionera. Y para estos últimos tiempos vienen tantas catástrofes que vamos a necesitar de conocimiento médico. Y por eso es que el mensaje de la Reforma Pro Salud, como tiene que ver con sanamiento del cuerpo, va a ser la mano derecha al mensaje del tercer ángel. Porque va a haber tanta muerte, tanta enfermedad, tanto sufrimiento, que vamos a tener que llevarle a esta gente este mensaje. Y la mejor forma de hacerlo es a través de la obra médica misionera. Prepárate. La batalla está sucediendo ya. El zarandeo empezó hace mucho tiempo y hoy Dios está sellando ya a su pueblo. Hay muchos que están siendo sellados en este mismo momento. Nunca pierdas el nombre de adventistas del séptimo día. Nunca le des la espalda a los principios, a los fundamentos que Dios nos ha entregado. Nunca le des la espalda a los pilares de nuestra fe. Que nunca se te olvide nuestra historia. Que no se te olvide nuestros pioneros. Que no se te olvide sus sacrificios. De dónde salieron y cómo Dios los conllevó a una verdad infalible. Sola Escritura. Mi querido, deja que Cristo venga hoy a ti y que su Santo Espíritu more en ese templo que tú tienes que levantar. No con ejército, no con fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Dios nos va a otorgar el poder y la necesidad y nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos para poder predicar este evangelio. Nos va a dar el poder para predicar, la necesidad de las ansias de tener que predicar. Él nos va a dar todo lo que nosotros necesitamos está a nuestra disposición. Lo único que tienes que hacer es tomarlo. Mi invitación para ti es que sigas tú. Mi invitación para ti es, ¿quieres seguir tú sentado sin hacer nada o quieres ser tú uno de los participantes del remanente de Dios predicando el mensaje de los tres ángeles? Que Dios te bendiga. Espero que estos estudios hayan sido de algún tipo de refuerzo y de ánimo para seguir adelante con la obra que Él nos ha entregado. Mis queridos, hay muchas cosas, muchos temas, muchos textos, muchas referencias bíblicas y el tiempo es poco. No pierdas tu tiempo en cosas vanas.
Y cuando tú vayas a ver algo, incluso si son noticias o lo que sea, míralo a través del ojo profético. No mires las cosas de una forma carnal, míralo todo de una forma espiritual. Porque el hombre carnal discierne carnalmente a través de la carne, pero el hombre espiritual lo discierne todo espiritualmente, a través del Espíritu. Que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Tu amigo Yeser Alejo, aquí con el clamor de medianoche. Oremos. Amante Padre que estás en los cielos, te damos gracias por ese nombre que tú nos has entregado, Adventistas del Séptimo Día. Creemos en tu segunda venida, creemos en el sábado. Pedimos que en esta tarde, ya casi se están terminando las horas de tu santo sábado, pedimos que tú nos bendigas en la nueva semana. Que podamos nosotros tomar decisiones que son necesarias ya. Ayúdanos a seguir adelante con tu estandarte, con los principios, con los fundamentos, los pilares de nuestra fe. Ayúdanos a compartir con los hermanos en nuestras iglesias locales la verdad que debe de ser predicada. Y si somos votados, de fraternizados o lo que sean que hagan con nosotros, Señor, que sea para la gloria y la honra tuya. Y que esas bienaventuranzas que Cristo le dio a sus discípulos se cumplan en nosotros. Te lo estamos pidiendo todo en el nombre de Jesús. Amén. Mi querida familia, Maranata, nos vemos el sábado que viene.